Durante más de 20 años, el orden financiero global descansó sobre una ecuación sencilla: $35 por onza de oro. Entonces la pregunta se volvió inevitable. Si ya no está respaldado por oro, ¿qué iba a sostener ahora la moneda más poderosa del planeta? Pero esa respuesta no apareció de inmediato. De hecho, durante un breve periodo de tiempo, el sistema parecía tambalearse. Cuando Estados Unidos rompió la convertibilidad en el año 71, el mundo entero entró en un territorio desconocido. Las monedas comenzaron a fluctuar libremente, el dólar se devaluó, la inflación en Estados Unidos empezó a acelerarse, la confianza internacional se volvía frágil. Europa miraba con desconfianza, Japón observaba con cautela y muchos países acumulaban dólares. Pero ya no podían canjearlos por oro, ahora dependían únicamente de la estabilidad política y económica de Estados Unidos. Y entonces, en 1973, ocurre algo que cambia completamente el tablero. En octubre de ese año estalla la guerra de Yom Kippur. Israel es atacada por Egipto y Siria. Estados Unidos decide intervenir apoyando a Israel, con armamento y suministros. La respuesta del mundo árabe no fue diplomática, de hecho fue económica. Los países exportadores de petróleos, organizados dentro de la OPEP, anunciaron un embargo petrolero contra Estados Unidos y otros países aliados de Israel. El petróleo dejó de fluir con normalidad y el impacto fue de inmediato. Como consecuencia, el precio del crudo se cuadruplicó en cuestión de meses. La energía que hasta entonces había sido relativamente barata se convirtió en un recurso estratégico y escaso. Las economías occidentales comenzaron a sufrir. Las estaciones de servicio en Estados Unidos registraban filas interminables. Se impusieron límites de velocidad para ver si se podía ahorrar un poco de combustible. Y la inflación se disparó mientras el crecimiento se desaceleraba. Era la primera gran crisis energética moderna, pero en medio del caos surgió una oportunidad estratégica. Y es que a las malas Estados Unidos estaba detectando su nueva oportunidad de oro, o mejor dicho, de petróleo. Sí, Estados Unidos entendió algo fundamental: el petróleo se había convertido en el recurso más importante del planeta. Sin energía no hay industria, sin industria no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay estabilidad. Si el dólar ya no podía sostenerse en el oro, entonces tal vez podía sostenerse en algo que el mundo necesitara todos los días. Y la clave de eso estaba en Medio Oriente. Rápidamente, Washington inicia negociaciones discretas con Arabia Saudita, el mayor productor y el líder facto dentro de la OPEP. El acuerdo fue claro, aunque no siempre fue visible para el público. Arabia Saudita vendería su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. A cambio, Estados Unidos garantizaría protección militar y cooperación estratégica y respaldo político. Con el tiempo, el resto de los miembros de la OPEP adoptaron el mismo mecanismo. El petróleo global comenzó a cotizarse y comercializarse en dólares. Y ahí fue el nacimiento del sistema del petrodólar. A partir de ese momento, cualquier país que necesitara importar petróleo, y prácticamente todos necesitaban, debía primero obtener dólares. No importaba si era Alemania, Japón, Brasil o Corea del Sur. La demanda energética se convirtió automáticamente en demanda de dólares. El dólar ya no estaba respaldado por oro, pero estaba respaldado por la necesidad global de energía. Y el sistema empezó a reforzarse a sí mismo. Y entonces, los países exportadores de petróleo comenzaron a acumular enormes cantidades de dólares gracias al aumento de precios. Esos excedentes, conocidos como petrodólares, no se quedaban guardados sin uso. Gran parte era reinvertida en bonos del tesoro estadounidenses y en activos financieros en Wall Street. El dinero salía del mundo para comprar petróleo y regresaba a Estados Unidos en forma de financiamiento. Ese flujo permitía a Estados Unidos sostener déficits crecientes sin perder el rol central en el sistema financiero internacional. Mientras otros países necesitaban disciplina externa para equilibrar sus cuentas, Estados Unidos podía emitir la moneda que el mundo necesitaba para funcionar. Era un privilegio extraordinario. El oro imponía límites físicos y el petróleo imponía dependencia estructural. La diferencia era clave. Bajo el patrón oro, la expansión monetaria estaba limitada por reservas tangibles. Bajo el sistema del petrodólar, la demanda externa ayudaba a absorber la emisión. Mientras el mundo necesitara energía, necesitaría dólares. Sin embargo, el nuevo orden también tenía riesgos. El respaldo ya no era un metal neutral almacenado en una bóveda. Era un recurso geopolítico concentrado en una región históricamente inestable.
La estabilidad monetaria global quedó ligada a la estabilidad del Medio Oriente y la capacidad de Estados Unidos de garantizar seguridad en esa zona. Dinero, petróleo y poder militar quedaron entrelazados. Durante el resto de la década del 70, la inflación siguió siendo un problema grave. La combinación de crisis energética y expansión monetaria generó lo que se conoció como estanflación, bajo crecimiento con alta inflación. Las economías occidentales tuvieron que adaptarse a un nuevo entorno donde la energía era cara y la política monetaria enfrentaba desafíos inéditos. Pero a pesar de la turbulencia, el dólar no cayó. Al contrario, se consolidó. Porque para comprar petróleo había que tener dólares. Y para participar en el comercio internacional había que comprar petróleo. Así, el vacío que dejó el oro fue llenado por el recurso que movía el mundo moderno. El cambio no fue anunciado como una revolución, no hubo un tratado como tal, fue un reconocimiento estratégico casi silencioso, pero sus consecuencias fueron enormes. El sistema monetario internacional dejó de estar basado en la convertibilidad y pasó a estar basado en la centralidad energética. El dólar sobrevivió a la caída del oro porque logró vincularse al recurso más crítico del siglo XX. Y así el oro había definido una era, y el petróleo redefinió la siguiente. El dólar perdió su ancla y encontró algo más que un metal, encontró una necesidad global. Pero hay algo que casi nadie se pregunta. Si el oro podía agotarse, si el petróleo puede reemplazarse, ¿qué pasará el día que el mundo ya no necesite dólares para comprar energía? ¿O qué pasará el día que ya no se necesite petróleo como fuente de energía? Porque la verdadera fortaleza de una moneda no está en lo que la respalda hoy, sino en lo que la sostendrá mañana. Y esa historia todavía se está escribiendo. It's called the Save America Act. We've changed the name. It's the Save America Act. America Act. America